tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y vamos a tratar un tema que creo que nos ocupa a todos, que tiene que ver justamente con el endeudamiento, ¿no? Y básicamente apuntando a lo que es el asesoramiento en las deudas. Para lo cual hemos convocado a Edward Arcap. Él es director general del Centro de Atención al Deudor, CENADE. Buenas tardes, Edward, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, y un saludo muy grande a toda la audiencia, ¿verdad? Realmente es un tema bastante actual, ¿verdad? Por las situaciones en las que está viviendo el país y el mundo, ¿verdad? Muchas de las formas en las que debemos desempeñarnos con respecto a nuestras deudas cambiaron totalmente con el tema de la crisis mundial. Y lo que evidentemente era normal o anormal antes, ¿verdad? Hoy se volvió una cuestión totalmente diferente. Muchas empresas que día a día y comerciantes que día a día nos consultan nunca jamás tuvieron una morosidad, ni siquiera ningún atraso. Y lastimosamente hoy día, por lo que está viviendo el país, evidentemente están entrando en esa situación tan incómoda que es el retraso y las deudas tienen que ser tratadas de otra forma. Claro, sí, o sea, actualmente intervienen otros factores que a lo mejor totalmente inesperados y nos encontramos en situaciones de gente que tenía cierta solvencia y bueno, un poco producto de su modelo de negocios que se vio afectado por la pandemia, seguramente tuvieron que recurrir a algún tipo de recurso para hacer frente a la deuda o refinanciarla, ¿no? Pero antes de entrar un poquito al tema, quisiéramos que nos cuentes sobre el CENADE, ¿no? El Centro de Atención al Deudor. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se creó? Y específicamente, ¿cuáles son las funciones de esta asociación civil? Bueno, antes que nada, somos una empresa de carácter privado, nace en el año 2013 justamente con un grupo de abogados, entre ellos también economistas, contadores, mediadores, ¿verdad? Que sentíamos una necesidad en brindar información, en primer lugar, a la gente que está en situación de deudas. En ese tiempo habíamos visto que gran parte de las personas que recurrían ya a nuestro estudio, que es el estudio matriz, el estudio Arca González, era por problemas de deudas, ¿verdad? Un 70-80% era por ese punto, ¿verdad? Entonces, evidentemente ahí nació la idea de crear una plataforma de información en donde toda esa gente que tenga un problema de deuda, de lo más chico, mediano, grande, y esa es la particularidad del SENADE, hasta lo más complejo, porque hoy día el SENADE tiene especialistas en el tratamiento de deudas muy complejas, ¿verdad? Entonces, el SENADE fue creciendo ya en esos periodos de desaceleración, desaceleración, recesión que fueron previos a la pandemia, ¿verdad? Y evidentemente hoy día con el estado pandémico que estamos viviendo, ya la presencia del SENADE es mucho más frecuente, ¿verdad? Muchas empresas, así como decía al inicio, que jamás tuvieron un problema de deuda, hoy día están sintiendo la necesidad de información, porque por sobre todas las cosas ese es el elemento fundamental. Buscar información a tiempo, ¿verdad? Y que esa información sea calificada, en donde el deudor, ¿verdad? Y también ese estigma de deudor también hay que cambiarlo, ¿verdad? Uno de repente habla de deuda o de deudor y piensa que es algo malo, ¿verdad? Entonces, la deuda, evidentemente, es una situación normal y en una situación de solvencia es tratada de una forma. Pero hoy el elemento particular es el estado de crisis, en donde esa deuda, que anteriormente era normal, tiene que ser tratada con reglas totalmente diferentes y particulares. Y en ese sentido, el SENADE brinda una atención personalizada por sobre todas las cosas, con mucha confidencialidad, tratamos ese aspecto muy seriamente, de manera a poder darle una guía, ¿verdad? Una solución a lo que serían los problemas de deuda en todos esos ámbitos. Claro, porque como bien decís, Eduard, muchas veces se encuentra el deudor en una circunstancia en la cual desconoce qué hacer, es decir, a lo mejor se encuentra en una situación de, digamos, complejo en la parte financiera, ¿no? Que no puede responder, entonces, ¿qué caminos tienen, no? Porque es a lo mejor algo involuntario por una cuestión de necesidad o del negocio mismo que se vio afectado, y hay distintas instancias que se puede recurrir y que a lo mejor el común de la gente desconoce, ¿no? Sobre todas las cosas, el primer paso, Horacio, es detectar el problema a tiempo. Es como una enfermedad, es como cuando te vas a un médico, ¿verdad? Me duele acá, bueno, me tengo que ir a tiempo para que el profesional te pueda decir, bueno, tenés que hacer esto o tenés que tomar tal o cual medicina
para poder curarte, ¿verdad? Pasa lo mismo en el sistema jurídico y con más fuerza en lo que sería el tratamiento de las deudas. Una atención y una detección temprana puede evitar muchos malos ratos, como sería el embargo de los bienes o el remate de los bienes, o que los intereses vayan subiendo y esos no puedan ser frenados porque esa persona no tiene la información para poder frenar esos intereses, o cualquier otro elemento que pueda complicar la situación patrimonial. Paso 1. Paso 2, el deudor, ya sea comerciante, ya sea civil, empresa, empresario, accionista, ganadero, agricultor, tiene que asumir el estado de deudas que tiene. Y tiene que asumir, por sobre todas las cosas, que tiene que buscar la asesoría de gente especializada en el tratamiento de las deudas, ¿verdad? Porque pasa totalmente lo contrario. Cuando uno tiene una deuda, en vez de abrirse, psicológicamente se cierra, ¿verdad? No busca información, se retrae. Y eso trae una serie de complicaciones en el trabajo, ya baja su nivel de rendimiento, en la vida social, en vez de ser más sociable se aísla en lo que sería la vida misma personal, en su salud inclusive, fatiga, sueño, y tenemos muchos casos en donde lastimosamente al no buscar ayuda a tiempo, esas personas ya sufrieron temas muy fuertes de salud y en algunos casos, y son casos conocidos, ¿verdad? Las personas terminaron por suicidarse inclusive. Entonces, el tema de las deudas es un tema muy delicado, es un tema que tiene que ser tratado a tiempo. Les decimos a todos los que nos están viendo, todos los problemas de deudas tienen solución, ¿verdad? De hecho, esa es nuestra máxima. Tenemos solución, ¿verdad? El tema es detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y por sobre todas las cosas, en esta crisis en donde ese condimento hace que la situación sea más compleja, pero eso no quiere decir de que no tenga solución, entonces con el tratamiento de esas deudas en forma calificada se puede llegar a buen puerto y pasar todo este estado de crisis, ¿verdad? Claro, sí, porque definitivamente, inclusive también el tema de muchas veces uno se puede quedar, se puede cerrar, y por otro lado puede haber otra actitud que pueda querer resolver rápidamente y se encuentra con una refinanciación Claro. que es la adecuada, ¿no? Porque el acreedor también es entendible que el Exactamente. acreedor entra en una situación de, digamos, tener que cerrar algún acuerdo y también ante la duda si va a pagar, a lo mejor se hace una refinanciación que no es adecuada para el deudor, digamos, ¿no? O la equitativa. Uh-huh. Claro, y así como estás diciendo, ¿verdad? Podemos terminar en una refinanciación, en una reestructuración, eso se puede dar, eso no es malo, ¿verdad? Ahora, hay que ver si es el momento de reestructurar o refinanciar, ¿verdad? Por eso es importante que la persona que consulta conozca su empresa, conozca su negocio, qué es lo que tiene, a qué se obligó y por sobre todas las cosas, a qué apunta, o sea, qué él quiere hacer de acá a tanto tiempo, ¿verdad? Y otra vez entramos en la situación bastante particular que lastimosamente hay rubros comerciales que tienen un tratamiento totalmente diferente, problemas totalmente diferentes que hay que ser tratados de forma diferente, ¿verdad? Años anteriores, lo que sería el rubro de eventos era muy productivo, había mucha solvencia. Hoy la situación cambió, ¿verdad? Esa gente, como decía, no tuvo ningún atraso, hoy lo tiene. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de ellos? No, por una situación que evidentemente se dio y la tenemos que enfrentar, ¿verdad? Entonces, hay que también saber si esa empresa está en estado de solvencia, ¿verdad? O está en estado de insolvencia transitoria o está en un estado de insolvencia definitiva. ¿Por qué digo eso? Porque esa identificación o esa forma de analizar el caso en forma temprana nos va a dar nosotros la salida para ir por este camino o por este camino, ¿verdad? Y esas decisiones hay que tomarlas a tiempo. Lo que nosotros vemos todos los días, Horacio, es que los empresarios, los deudores, los comerciantes, que consultan en forma temprana con nosotros y supongamos que vamos a una declaración de insolvencia, que sería una situación ya en el Poder Judicial, esas empresas van saliendo de una situación de deuda, ¿verdad? Y hoy día están pagando inclusive sus compromisos con los acreedores, pero con un sistema de reestructuración bien definido y por sobre todas las cosas con asesores calificados, ¿verdad? Y Edward, si se puede saber
¿Cuántos clientes aproximadamente han asesorado hasta el momento? Y también nos gustaría que nos cuentes 2019, 2020 y 2021. ¿Cómo cambió un poco, digamos, en cuanto a cantidad y también en cuanto a tipo de necesidad, ¿no? De situación. Bueno, como decíamos, 2019 tuvimos un año marcado por dos etapas, ¿verdad? Una etapa, el primer semestre que había iniciado con una desaceleración económica, todos lo sabemos. Terminamos el semestre de 2019 con una recesión económica, ¿verdad? Muchas de esas empresas que en el 2019 consultaban con nosotros, evidentemente consultaban por el problema de deudas, pero por la crisis no pandémica que ya tenían, ¿verdad? Esa gente ya venía buscando alguna asistencia, ¿verdad? Muchas de esas personas, Horacio, quitaron créditos, ¿verdad? Apostaron ya en ese momento, y algunos de ellos ya sus últimas monedas, esperando que el 2020 sea un año esperanzador. ¿Qué pasó? En 2020 la situación cambia totalmente las reglas de juego, es como que se patea el tablero y lo que ya venía arrastrando, evidentemente, tiene un condimento marcado por las reglas sanitarias que evidentemente complican la situación. Ahí tenemos las deudas que se fueron asumiendo en el 2019 por una etapa de crisis y posteriormente las deudas que ya se venían asumiendo para salvar el negocio, para poder pagarle a los trabajadores que estaban quedando sin trabajo, para poder inyectar el último capital que tenía para reinventar mi negocio en un esquema de encierro, ¿verdad? Y ya en el 2021 tenemos otra particularidad, atendiendo gente que ya dejaron deuda en el 2019, que asumieron deudas en el 2020 y el estado de pandemia todavía no termina. Estamos en un estado pandémico, en donde no sabemos por sobre todas las cosas hasta cuándo va a durar eso. Entonces tenemos mucha gente que ya están llegando a nosotros, ¿verdad? Con deudas o compromisos que fueron quitando en la época de la pandemia. O sea, la situación se va complicando, ¿verdad? Por eso decía, y muchas de esas personas también están hablando con nosotros en forma preventiva. Es como que nos vamos abriendo al profesional para preguntar qué puedo hacer si pasa esto. Eso es muy importante, ¿verdad? Que yo pueda decir, hablar, levantar el teléfono, una pregunta, una asistencia personalizada. ¿Qué pasaría si me pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es el problema con el tema de las deudas. Nos enseñaron a quitar el dinero, nos enseñaron a quitar el crédito, nos enseñaron inclusive a cómo invertir, pero muy poco sabemos de qué hacer deudas y estoy en un estado de crisis, en donde lo único que no entraron en cuarentena fueron las deudas. Las deudas siguen tan vivas y siguen generando tantos inconvenientes y esos inconvenientes lastimosamente afectan en forma directa en el patrimonio del empresario. Me decía, ¿cuántas preguntas o cuántas consultas recibimos hoy día? Y nosotros hemos prácticamente triplicado o cuadruplicado lo que sería la asistencia que estamos haciendo hoy día, porque la asistencia no solamente se hace presencial, se hace vía Zoom, ¿verdad? Se hace en las diferentes oficinas que tenemos en Encarnación, en Salto del Guayá igualmente, en Asunción también tenemos 2 oficinas, y diariamente estamos respondiendo entre 100 a 140 preguntas, ¿verdad? De casos específicos que nos van consultando, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la gente vemos de que hoy día, y estamos todavía a tiempo, pero hoy día se van abriendo más, se van sincerando más, van asumiendo esa situación que no la quieren asumir porque nadie quiere asumir que tiene un estado de deuda, ¿verdad? Voy a contar todo menos que tengo deuda, y eso no solamente le pasa al paraguayo, es un efecto psicológico a nivel mundial. ¿Cuál es el problema en Paraguay? Que hay muy poca información para tratar este problema, que sería el problema de iliquidez o de insolvencia, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando le preguntamos cómo nació el SENADE, justamente por eso, en el 2013 nosotros vimos de que existía una necesidad de poder cubrir esa falta de información en el tratamiento de las deudas. Por eso justamente nace el Centro de Atención al Deudor y hoy día estamos con mucha presencia en los diferentes sectores y asesorando.
Edward, no, se cortó justo al final. Que decías, están asesorando. Sí, que estamos asesorando a mucha gente, evidentemente, para el tratamiento oportuno de la deuda, ¿verdad? Que un tratamiento oportuno, una asistencia oportuna, puede salvar el patrimonio, puede salvar el devenir de la empresa y por sobre todas las cosas le va a dar algo que no se compra, que es la tranquilidad. Porque cuando uno está asesorado y tiene la tranquilidad, va a poder seguir produciendo, va a poder seguir generando ingresos, que es lo que, para lo que evidentemente los empresarios y los comerciantes en general dedican su tiempo y queremos que así sea, porque esa tranquilidad para poder generar ese ingreso, ¿verdad? Que es muy difícil ahora, le va a dar la oportunidad de poder cumplir todas sus obligaciones. Claro. Ahora te consulto, Edward, con respecto a las medidas del BCP sobre refinanciación, reestructuración y reprogramación de deudas, ¿crees que han contribuido para que el aumento de la mora no sea más elevado? ¿Cómo viste esa actuación del Banco Central? Perdón, salió entrecortada la pregunta, Horacio. ¿Me podría repetir? Sí, las medidas del Banco Central del Paraguay sobre refinanciación, reestructuración y reprogramación de deudas, si crees que han contribuido para que no aumente tanto la mora o que no haya sido tan considerable ese porcentaje. Claro, totalmente, totalmente. Son medidas de contención, ¿verdad? Son planes de contingencia, ¿verdad? Que se fueron dando, que por sobre todas las cosas le dan un alivio, ¿verdad? Ayudan en algo lo que sería la situación. Pero justamente ese es el problema. Son temporales. Tiene que darse la terna de esa empresa particular o ver la forma en la que van a ir cumpliendo sus obligaciones en este nuevo escenario, ¿verdad? Evidentemente son medidas muy oportunas que, por sobre todas las cosas, como vos decís, hacen de que la morosidad no sea tan grande, ¿verdad? Claro. Te comento, Edward, que a través de la redacción de 5 días estamos haciendo en Twitter un sondeo referente a este tema. Y dice lo siguiente, desde tu experiencia actual o pasada, ¿cuál fue el motivo por el cual quizás no pudiste cumplir con un compromiso financiero tomado? Y las opciones son desempleo, menos ingresos, otros gastos priorizados. Y el resultado hasta el momento da menos ingresos, 46%, otros gastos priorizados 32% y un 22% desempleo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te salió un poco entrecortada la pregunta ahora. ¿Se me podía decir rápidamente? Escuché la Sí. última parte. ¿Cuál fue el motivo por el cual quizás no pudiste cumplir con un compromiso financiero tomado? Desempleo, menos ingresos, otros gastos priorizados. Y el que va, digamos, como número 1, menos ingresos, 46%, otros gastos priorizados, 32% y desempleo, 22%. Ya, bueno, evidentemente todo está concatenado, ¿verdad? Menos ingresos, ¿por qué? Porque hay que ver también, a ver un poco, acá tenemos dos grandes sectores, vamos a decir, lo que serían la parte empleadora, ¿verdad? Y los empleados, ¿verdad? O los comerciantes, grandes comerciantes, y depende de eso, ¿verdad? Evidentemente, el menor ingreso en lo que sería la parte de las personas que estuvieron con desempleo, radica justamente en ese motivo, ¿verdad? Mucha gente, y el tema de las deudas, por eso hay que tomarla en forma genérica y estratificar en algunos casos, ¿verdad? Muchas de las personas igualmente que nos consultan hoy día son personas que quedaron desempleadas, ¿verdad? Personas que hasta hoy día no están encontrando un ingreso, ¿verdad? Y las deudas siguen generando una cuestión o un inconveniente, ¿verdad? Entonces, la falta de ingresos también en cuanto a lo que serían los comerciantes, muchos de ellos, nosotros justamente estamos asesorando a las empresas que están en fronteras, lo que sería toda la parte fronteriza con Brasil, tuvieron un alivio con la apertura de la frontera, pero acuérdate que lo que es la parte de comercio en Encarnación, las fronteras siguen cerradas. Entonces, la falta de ingreso
de esos comercios evidentemente desemboca en el incumplimiento normal de lo que sería la deuda. Lo que yo no estoy vendiendo es lo que no estoy pagando. Si un comerciante no tiene ese ingreso para poder cumplir con sus obligaciones, evidentemente eso va a generar una cadena de incumplimientos, ¿verdad? Entonces, todo está concatenado, ¿verdad? Y este problema es más que un problema micro, es un problema macro, que no solamente tiene efectos en lo que sería el comercio o tal empresa o tal persona, sino también puede desembocar en un gran problema social, ¿verdad? Eh, con respecto a la morosidad, ¿cómo ves la evolución? O sea, el año 2020 seguramente se ha incrementado. ¿Cómo ves ahora? ¿Se va incrementando aún más? ¿Cuál es la tendencia que aprecian en función a los distintos pedidos que tienen de la gente, ¿no? Mira, esperemos que no aumente, ¿verdad? Todo está y todo depende de la cuestión sanitaria, ¿verdad? Hoy día el derrotero, el camino de lo que sería la economía misma depende de lo que pase en el aspecto sanitario, ¿verdad? Hoy día podemos decir de que, imagínate vos, no lo tenemos muchos clientes en el sector de eventos, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy día esta gente está sin poder trabajar nuevamente o está trabajando totalmente en forma retraída. Ellos mismos ya fueron asumiendo, como te decía al principio de la entrevista, nuevos compromisos. Esos compromisos a lo mejor ya lo estaban pagando bien, pero hoy día lo que ellos no pueden vender es lo que no va a ingresar a su patrimonio y nuevamente volvemos al principio, ¿verdad? Entonces, es un sube y baja el nivel de morosidad, ¿verdad? Y el nivel de endeudamiento y el nivel de demandas y el nivel de remate y ejecuciones que puedan haber, que todos ellos están marcados necesariamente para lo que pase en el aspecto sanitario, ¿verdad? Y por eso te decía, este tema no es solamente en nuestro país, ¿verdad? Este tema es a nivel mundial, ¿verdad? El tema es de que a lo mejor en otros países tienen otros elementos de contención para poder enfrentar esta situación de crisis y nosotros nos vamos moviendo de otra forma, ¿verdad? Edward, si nos podrías comentar un poco cuál es el método o proceso de trabajo de SENADE, ¿no? Tenemos dos, digamos, sería dos tipos de clientes en cierta medida, el individuo, ¿no? Que va por su tema de endeudamiento individual, personal, y después también los comercios o empresas o MIPYMES, ¿no? ¿Cómo sería un poco el proceso, ¿no? Consultas para ver en qué situación se encuentran, qué herramientas utilizar, informar también que el deudor tiene recursos, aunque no lo sepa, ¿no? Siempre hay recursos a los cuales puede recurrir, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso? Por sobre todas las cosas, la entrevista es, así como te decía, en forma personalizada y reservada, ¿verdad? En la primera entrevista lo que se hace es la radiografía patrimonial de la persona o de la empresa. Tenemos que saber dónde estamos parados y dónde estamos pisando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que sería las deudas de la persona, qué tipo de deudas tiene, perdón, identificar si es que son deudas a sola firma, deudas quirografarias, son deudas con garantías hipotecarias, prendarias, fideicomisos, hay muchísimo hoy día, si existe warrant, si existe, qué tipo de obligaciones tenemos. Uno, dos, ¿cuáles son los atrasos que tenemos con esas obligaciones? Estamos ya, con lo que vos estás diciendo, el tema de la morosidad, estamos con tanta morosidad, tantos días, 30, 60, 90, existe ya una demanda judicial, existe una demanda judicial sobre deudas a sola firma o existen demandas judiciales sobre deudas hipotecarias o prendarias o existe ya un reclamo sobre algún fideicomiso que estamos en otro escenario totalmente diferente. O sea, ver cuál es el escenario de deudas que tiene esa persona. Y por sobre todas las cosas, saber con qué activo contamos con esa persona, ¿verdad? Ya sea la empresa, el comercio, cuál es el rubro a que se está dedicando, está vendiendo, no está vendiendo, cuánto bajó su nivel de venta, ¿verdad? Ver igualmente cuáles son los ingresos que va teniendo, cuáles son las obligaciones que va pagando, cuáles son los compromisos laborales que tiene, cuáles son los compromisos de servicio social que tiene, cuáles son los impuestos que ha dejado de pagar. O sea,
es la radiografía completa de ese patrimonio que está golpeado, evidentemente, que está buscando ayuda por sobre todas las cosas, y eso se da en esa primera entrevista o en esa primera atención. Ya en ese primer momento ya tenemos nosotros una idea de hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Y básicamente con eso tenemos que determinar por sobre todas las cosas si es que esa empresa está en un estado de liquidez, o está pasando por un estado de iliquidez transitoria, o está pasando por un estado ya de iliquidez o insolvencia definitiva, ¿verdad? En cualquiera de los casos, evidentemente, las decisiones van a ser decisiones que tienen que tomarse rápido, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un estado de insolvencia, ¿verdad? Y tenemos la ley 154/69, que es bastante clara, donde dice que todo comerciante que haya llegado al estado de insolvencia tiene que declarar ese estado de insolvencia en el Poder Judicial, ¿verdad? Y si no lo declara, corre el riesgo de estar en un estado de quiebra. Por eso es importante, si es que ese estado de insolvencia es detectado a tiempo, nunca vamos a pasar por el estado de quiebra. ¿Qué es el temor primero que tiene esa gente? Por esa falta de información, piensan de que con un estado de insolvencia transitoria ya están en un estado de quiebra, y no es así. El estado de quiebra que puede ser más peligroso es el estado de quiebra judicial, en donde lo declara el Poder Judicial. El estado de insolvencia técnica o económica no es una quiebra judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros podemos ver el escenario, ¿verdad? Detectar el problema de esa empresa, y por sobre todas las cosas tratar de alguna forma salvar esa empresa, ¿verdad? Claro, o sea, hay recursos para no llegar a ese término, ¿no? Digamos que justamente pueden mejorar la posición del deudor. Claro, de hecho muchas de las empresas están en una posición de poder declararse insolventes en el Poder Judicial, ¿verdad? Y no ir a un estado de quiebra. Muchas de ellas tienen un patrimonio muy, muy importante, ¿verdad? Pero lo que no tienen es esa liquidez, no tienen ese dinero para poder cumplir con sus obligaciones al vencimiento de las mismas, ¿verdad? Me van venciendo las obligaciones. Yo tengo un patrimonio de, qué sé yo, 1.000, 2.000, 3.000 millones. Mi deuda a lo mejor es de 500 millones, pero yo esos 500 millones no tengo hoy, lo tengo en patrimonio, ¿verdad? Entonces, ese es un estado en donde el patrimonio determina la situación de esa persona, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es un estado de insolvencia que puede ser tratado judicialmente, ¿verdad? Claro. Edward, estamos llegando al final del programa, te agradecemos mucho tu participación y muy claros los conceptos, y siempre le pedimos a los invitados algo que quieran recalcar o señalar justamente con el tema que vimos hoy. Y como te decía, ¿verdad? Nosotros estamos asesorando permanentemente a muchas empresas en los diferentes rubros, ¿verdad? Le decimos que pierdan ese miedo, que pierdan el temor de consultar, ¿verdad? Una consulta oportuna puede salvar lo que sería el patrimonio y, por sobre todas las cosas, la inversión de muchísimo tiempo, ¿verdad? Esta situación de crisis, todos tenemos la esperanza de que evidentemente va a pasar y ojalá sea rápido, ¿verdad? Pero ese tiempo que tenemos ahora tenemos que tratarlo a tiempo, porque decía, las deudas no entran en cuarentena, ellas siguen creciendo. Los compromisos tienen que ser cumplidos por sobre todas las cosas. Acá no estamos hablando de incumplir, estamos hablando de cumplir las obligaciones. El acreedor tiene que cobrar su plata, tiene que recuperar su dinero, ¿verdad? Pero tenemos que buscar un punto medio en donde ambas partes puedan estar satisfechas en lo que sería el cumplimiento de la obligación. Por una parte, la parte más débil de toda relación crediticia es el deudor, que hoy la está pasando mal en una situación adversa que él no la pidió, ¿verdad? El acreedor también tiene que recuperar su dinero totalmente, ¿verdad? Pero tenemos que entender la situación por la que está pasando este deudor para poder devolver ese crédito, ese dinero. Entonces, tratar de buscar el balance para que ambas partes puedan estar satisfechas en el cumplimiento del crédito, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Edward, por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables.
Bueno, muchas gracias. Eduard Arca, director general del Centro de Atención al Deudor, ha compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias.